Hay un momento extraño que le ocurre a casi todo el mundo y del que casi nadie habla. Estás en medio de algo, una conversación, una discusión, una cena, y de repente te ves desde afuera. Y no lo digo metafóricamente, en realidad te ves desde afuera. Hay una fracción de segundo en que eres dos, el que está ahí viviendo y el que observa al que vive, como si una cámara se hubiera activado sin que nadie la encendiera. Y entonces pasa lo más raro. El que observa empieza a opinar sobre el que vive. Notas que estás forzando una sonrisa, que estás diciendo lo que se espera que digas, que en ese momento específico no estás ahí del todo. No sé si eso te resulte familiar. A mí me pasó una vez, años atrás, en medio de una reunión de trabajo que no tenía nada de especial, y durante unos segundos fui completamente incapaz de seguir hablando, porque alguien en mi cabeza, o sea yo mismo, estaba tomando notas sobre mí, y lo que estaba notando no era precisamente agradable. Eso es la autoconciencia, no la versión bonita que viene en los libros de crecimiento personal, que te promete que conocerte a ti mismo te va a liberar. La otra versión, la que nadie menciona, la que te convierte sin pedirlo en el observador permanente de tu propia existencia. Y la paradoja, que es el tema que te traemos hoy en Despertarium, es que esa misma capacidad que te permite entenderte como nadie puede entenderte desde afuera, es también la misma que te separa de tu propia vida mientras la estás viviendo. Hay un hombre que llevó esto al límite. Fernando Pessoa nació en Lisboa en 1888 y murió en 1935, dejando detrás un baúl, así como lo oyes, un baúl de madera con más de 27.000 documentos, cartas, poemas, fragmentos, ensayos, la mayoría sin publicar, muchos sin terminar, escritos con una cantidad de nombres que todavía se discute cuántos eran exactamente. Los nombres principales son 4: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Bernardo Soares. Pessoa los llamó heterónimos, no seudónimos, y presta atención a esto porque la diferencia sí importa. Un seudónimo es una máscara, el mismo autor con otro nombre. Un heterónimo es otra persona. Pessoa no escribía como Caeiro. Caeiro existía, tenía una biografía, una forma de caminar por el mundo, una filosofía coherente y completamente distinta a la de los demás. Campos era un ingeniero naval, había estudiado en Glasgow, fumaba opio y escribía con una urgencia casi violenta. Reis era un clásico estoico, latinista, que creía en el orden como forma de resistencia. Caeiro era el antifilósofo, el que no pensaba, el que solo miraba. Soares era el más cercano a Pessoa mismo, o al menos eso parecía. Un empleado de contabilidad que llevaba un diario que no era exactamente un diario. Ninguno era Pessoa, todos eran Pessoa. Él mismo lo describió así: soy un intervalo entre mi deseo y lo que la vida hizo de mí. No se describía como un hombre con muchas facetas, sino como un intervalo, un espacio entre cosas que no terminan de coincidir. Lo que hizo Pessoa no fue un experimento literario raro de un genio excéntrico, o quizás sí lo fue, pero además de eso, y esto es lo que me interesa, fue el mapa más honesto que alguien haya hecho jamás del interior de una mente que no puede dejar de observarse, porque lo que Pessoa formalizó con los heterónimos es algo que tú ya conoces, aunque nunca lo hayas puesto en palabras. Hay una voz en ti que quiere soltar todo y vivir sin consecuencias. Hay otra que anota, calcula, prevé. Hay una que recuerda versiones pasadas de ti con una nostalgia que no sabes muy bien si es amor o condena. Hay una que te juzga. Hay una que defiende al juzgado. Y todas, al mismo tiempo, se llaman yo. La diferencia entre Pessoa y el resto de nosotros no es que él tuviera más voces, es que tuvo el valor de llevar cada voz hasta sus últimas consecuencias, de dejarla hablar con toda su coherencia, sin interrumpirla, de darle un nombre, una historia, una forma de ver el mundo. Y al hacerlo, nos reveló algo, que la unidad del yo es, básicamente, una mentira que nos contamos para no enloquecer. Caeiro es el primero y el más desconcertante de los heterónimos de Pessoa. No piensa, o más bien, su filosofía entera consiste en negarse a pensar.
No tengo filosofía, tengo sentidos, escribió Pessoa en su voz. Cairo mira una piedra y ve una piedra. No ve un símbolo, no ve una metáfora de la permanencia, no ve nada raro, solo una piedra. El cielo no le hace pensar en Dios ni en el infinito. El cielo es azul y está arriba. Punto. Hay algo en eso que produce una envidia extraña, porque Cairo vive en el único lugar donde la autoconciencia no duele, el presente puro, sin observador. Pero Cairo no existe. Pessoa lo inventó. Y al inventarlo, Pessoa demostró que para él y para nosotros, si nos ponemos en sus zapatos, ese lugar es inaccesible. Solo se puede imaginar, solo se puede desear desde la distancia de quien ya no puede dejar de pensar. Campos es lo contrario. Es todo exceso, toda intensidad, toda conciencia desportada. Escribió: sentir todo de todas las maneras, vivir todo desde todos los lados, ser la misma cosa de todos los modos posibles, al mismo tiempo. Eso es la autoconciencia llevada al paroxismo. Querer serlo todo para no perderse nada. Y el resultado no es plenitud, es agotamiento. Campos siempre está al borde, siempre al límite de algo que no puede sostenerse. Reis, por su parte, elige la distancia como estrategia. Si la vida va a dolerte, al menos que te duela con elegancia. Controla lo que puede controlar, acepta lo que no. Hay una frialdad estoica en Reis que protege, sí, pero también aísla. Reis es la autoconciencia convertida en armadura. Luego está Soares, y para conocerlo mejor, quiero que pienses en esa conversación que todos hemos tenido con nosotros mismos en algún momento. Generalmente de noche, generalmente solos. Va más o menos así. No soy gran cosa. No he llegado a donde quería llegar. Probablemente no voy a llegar. Y sin embargo, y esto es lo raro, hay algo adentro que no termina de creérselo. Hay algo que todavía quiere, que todavía imagina, que no se rinde aunque el análisis diga que debería serlo. Soares lo escribió así: no soy nada, nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Esta frase tiene la estructura exacta de la paradoja de la autoconciencia. La primera parte es el observador hablando, la evaluación fría, la conclusión sin misericordia. La segunda parte es lo que queda después del observador, lo que no puede ser aplastado del todo. Lo que me llama la atención de esta frase no es su melancolía, es que no elige. No dice, soy nada pero en el fondo soy algo. No intenta resolver la contradicción. Las dos cosas están ahí, juntas, con el mismo peso, el que evalúa y el que sueña. Y Soares, que las escribió, siguió adelante. Hay un término para lo que estamos describiendo, y que incluso tiene más peso que la palabra autoconciencia. Es la escisión del sujeto, la división estructural entre el yo que actúa y el que se observa actuar. Él ya lo había visto, aunque de una forma más abstracta. La conciencia, para conocerse a sí misma, tiene que hacerse objeto de sí misma, tiene que mirarse desde afuera. Y en ese movimiento, en ese desdoblamiento necesario, algo se pierde, la inmediatez, el contacto directo con la experiencia antes de que la experiencia sea procesada, evaluada y narrada. Pessoa lo formuló de manera más cruda, más literaria y más honesta. Me multipliqué para sentirme. Eso dice todo. No se multiplicó por capricho ni por genialidad. Se multiplicó porque una sola perspectiva no alcanzaba para contener lo que sentía. Porque la autoconciencia, llevada a cierto nivel de intensidad, no puede sostenerse en un solo punto de vista. Ese es el primer nivel de la paradoja. Cuanto más te observas, más te conoces. Pero cuanto más te conoces, más distancia pones entre tú y lo que estás viviendo. Y esa distancia no opera después de la experiencia, como si fuera una cámara que luego puedes revisar. Opera durante. Se instala en el medio de las cosas y las parte en dos. Lo que está pasando y el relato de lo que está pasando. Y una vez que el relato empieza, es casi imposible volver al otro lado. Piensa en una conversación importante, una discusión, una declaración, un momento que sabes que va a importar. El observador se activa justo en ese momento y lo que hace no es ayudar, lo que hace es comentar. Nota que tu voz subió de tono, que usaste la palabra que siempre usas cuando te pones a la defensiva, que la otra persona está mirando hacia un lado y eso probablemente significa algo. El observador está procesando todo en tiempo real, tomando notas. Mientras tanto, tú, el que debería estar simplemente ahí,
ya no estás del todo. Los músicos, por ejemplo, lo conocen bien. Hay un momento en la improvisación en que dejas de pensar y simplemente tocas. El cuerpo sabe, los dedos saben, y la música sale de algún lugar que no tiene nombre. Y hay otro momento, a veces en la misma frase, en que te das cuenta de que lo estás haciendo bien. Y en el instante exacto en que te das cuenta, algo se corta. El observador llegó y ya no es lo mismo. No es que el observador arruine las cosas, es que las duplica. Estás en dos lugares a la vez, dentro y fuera, viviendo y mirando al que vive. Esa duplicación es como una membrana fina que aparece entre tú y lo que estás haciendo. No impide nada, pero filtra todo. El observador, al aparecer, cambia al observado. No puedes reírte del todo si una parte de ti está tomando nota de la calidad de tu risa. No puedes estar completamente triste si otra parte de ti ya está analizando las razones de esa tristeza. La autoconciencia es lo que te hace profundo y es exactamente lo que te impide ser simple. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de los poetas portugueses del siglo XX. Lo encontramos antes, en otras formas. Los budistas llevan siglos señalando que el sufrimiento no viene de la experiencia, sino de la capa de pensamiento que añadimos sobre las experiencias. El observador que comenta, que juzga, que compara con lo que fue o con lo que debería ser. Hay una práctica entera construida alrededor de intentar reducir el peso de ese observador. No eliminarlo, porque eso es imposible, sino aprender a no identificarse completamente con él. Pero lo que el budismo presenta como camino de liberación, para Pessoa era imposible. No había práctica que disolviera al observador, porque el observador era, de alguna forma, lo más auténtico que tenía. Era el lugar desde donde existía. Y eso nos lleva al segundo nivel de la paradoja, el más difícil. La autoconciencia no es algo que te ocurre por fuera. No es un mal hábito mental que se pueda corregir con suficiente meditación o suficiente terapia. Es la estructura misma de ser humano. El precio de entrada a la conciencia es la decisión. No existe una versión de estar despierto que no incluya, de alguna forma, mirarte a ti mismo mientras lo estás. Lo que cambia entre personas no es si existe el observador, es cuánto habla, con qué tono habla, y si el que vive logra, de vez en cuando, no escucharlo. Pessoa no vivió una vida hermosa de plenitud melancólica. Vivió una vida bastante solitaria, bastante oscura, con una relación bastante fuerte con el alcohol y con una incapacidad documentada para sostener vínculos íntimos. Estar siempre observando no es un don tranquilo, puede ser agotador de maneras que no se ven desde afuera. Y sin embargo, el baúl existe. 27.000 documentos, una obra que llevó casi un siglo entero en ser reconocida y que hoy es considerada uno de los monumentos más extraños y más honestos de la literatura del siglo XX, no a pesar de la fragmentación, sino a través de ella. Hay algo en todo eso que no es exactamente consuelo, pero que se le parece un poco. La idea de que hay cosas que solo se construyen desde dentro de la grieta, no desde afuera. Que hay una forma de evitar la decisión que no es resolverla, sino aprender a moverte dentro de ella. Suárez lo escribió con la voz de alguien que lleva mucho tiempo mirando hacia adentro. Soy el espacio que hay entre lo que deseo y lo que la vida ha hecho conmigo. No es la persona que deseo, ni la persona que resultó. Es el espacio entre las dos. Vivir en ese espacio es complicado, pero es también el único lugar desde donde puedes ver a las dos. Volvamos a Gaeiro, al heterónimo que no piensa, que solo mira, que vive sin observador interno. Pessoa lo inventó cuando tenía 25 años y nunca pudo ser él plenamente. No porque no quisiera, sino porque algunos de nosotros nacemos ya con el observador encendido y sin interruptor para apagarlo. En mi cabeza regreso ocasionalmente a la reunión, al momento en que de repente me vi desde afuera y no pude seguir hablando. Durante años interpreté eso como un problema, como una señal de que algo no funcionaba bien dentro de mí. Pensé que la gente normal no se interrumpe a sí misma en medio de una oración para ponerse a tomar notas sobre su propia cara. Ahora no estoy tan seguro de que sea un problema. Quizás es simplemente lo que se siente cuando estás lo suficientemente despierto. Si a ti también te pasa lo mismo, supongo que tendremos que aprender de Soares y seguir adelante. Nos vemos pronto.